Buenos días a todos y muy bienvenidos a Onda Cero, a la segunda entrevista de este año 2023. Como sabéis, tenemos una colaboración entre OBS Business School del Grupo Planeta Formación y Universidades con Onda Cero, a la vez, por supuesto, del Grupo Planeta. Es un honor poder estar en este segundo año, este segundo ciclo de entrevistas con Onda Cero y, como sabéis, siempre con ponentes de primerísima línea en su sector, con trayectorias muy sólidas y consolidadas. Concretamente, esta mañana tenemos la suerte de tener a don Ángel Simón Grimaldos, que es presidente de Agbar, con nosotros. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, con Ángel, de aprendizajes de una vida dedicada a la gestión del agua, liderazgo y habilidades. Diré unas breves líneas de introducción al impresionante currículum de Ángel Simón. Es presidente de Agbar, grupo de empresas con más de 150 años de trayectoria en la gestión del agua y del medio ambiente. Desde marzo de 2022 es Senior Vice President de Iberia y LATAM en Veolia. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y comentaba, ¿no? Inició su trayectoria en Agbar ya en 1995, se traslada en 1999 a Chile y es nombrado gerente general de aguas andinas. Desde 2002 es director general de Aguas de Barcelona y desde junio de 2010 es presidente del Grupo Agbar. Comentábamos, por tanto, muchísimos años en primera línea y por felicitarle ya de entrada por ello mismo. Hablaremos, como siempre, repartimos lo que son el guión de las entrevistas de OBS Business School con Onda Cero en tres bloques, un primer bloque quizá de situarnos en lo que pueda ser el tema de esta mañana y hablaríamos, pues eso, ¿no?, de aprendizajes de una vida dedicada a la gestión del agua. Para situarnos, Ángel, ¿cuál sería el panorama local e internacional de los recursos hídricos y qué implicaciones tiene en nuestro día a día? Bueno, el panorama internacional, primero muy buenos días y gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, el panorama internacional, yo creo que a todos nuestros oyentes no se les escapa que el agua va a ser uno de los ejes centrales en el futuro. Y es un eje central básicamente porque vamos a llegar a más de 10.000 millones de habitantes en el planeta. Esto significa que vamos a tener una necesidad mayor de alimentación, una necesidad mayor de energía y por lo tanto ese trinomio que es alimentación, agua, energía íntimamente ligado, vamos a tener que aumentar esa oferta para poder satisfacer la demanda, ¿no? Hay estudios que voy a dar una cifra que a veces es muy difícil entenderla, ¿no? Pero se evalúa que en los próximos 20 años a nivel global vamos a tener un déficit de 4.500 kilómetros cúbicos, ¿no? Hay que pensar que nosotros medimos en litros, ¿no? 1.000 litros es un metro cúbico y 1.000.000 de metros cúbicos es un hectómetro y 1.000 hectómetros un kilómetro cúbico. Por lo tanto, imagínense, es decir, de lo que estamos hablando de déficit global. Claro, eso aterriza en lo local, ¿no? En lo local yo creo que a nosotros nos interesa lo que, además de lo global, lo global tiene influencia en lo local. En España ya lo hemos visto, hemos pasado un periodo de sequía importante que ahora ha sido atenuado porque hemos tenido exceso de lluvias y en las fechas en las que nos encontramos ahora sí podemos decir que todavía tenemos una comunidad que está en sequía y por lo tanto en dificultades, que es Cataluña, ¿no? Y eso que en España siempre ha pasado será más frecuente y por lo tanto debemos prepararnos para esto. Bueno, esto es un poco un resumen, ¿eh? Porque podría seguir hablando sin parar, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿no? Un primer contexto, ¿no? En su amplísima experiencia en el sector de la gestión del agua, vemos que ha recibido numerosos reconocimientos y premios por su trayectoria profesional. ¿De qué proyecto se siente más orgulloso? ¿Cuál, digamos, cree que ha sido clave en su desarrollo profesional?
Hombre, la verdad yo te diría que he disfrutado con muchos de los proyectos que he llevado a cabo, ¿no? Yo te diría que quizá de lo que estoy más satisfecho es del modelo de empresa que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos un modelo de empresa que tiene una preocupación para atender a todos los stakeholders, ¿no? Para nosotros es muy importante el compromiso que tenemos con nuestros trabajadores y trabajadoras, el compromiso que tenemos con la sociedad allí donde estamos, el compromiso que tenemos pues con las personas, ¿no? Que al final son a las que servimos, el compromiso que tenemos con las administraciones, obviamente el compromiso con nuestros accionistas, ¿no? Yo te diría que este modelo de empresa, que a veces no es fácil de entender, todos nuestros trabajadoras y trabajadores lo han comprendido, ¿no? Y probablemente de lo que estoy más contento es de esto, porque esto es lo que al final nos permite pues, hacer proyectos que podemos mostrar como el de las biofactorías, ¿no? Una biofactoría le denominamos a una planta depuradora de aguas residuales en la cual lo aprovechamos todo. Es decir, el producto que salía de una planta residual lo volvemos a recircular de manera que estamos poniendo en práctica lo que es la economía circular, ¿no? El agua residual ya tratada se vuelve a utilizar para devolverla al río, caudal ecológico, para la agricultura, los residuos son reaprovechados como materia prima para otras industrias, el fango es reaprovechado para la agricultura o para abono, el gas es reaprovechado y somos autosuficientes energéticamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, este es un proyecto, te podría decir muchos más, pero para terminar, yo creo que que es un proyecto técnicamente que nos han dado un premio, incluso Naciones Unidas, ¿no? en Varsovia, de reconocimiento de lo que es la economía circular, probablemente lo que más emociona es cuando llevas agua a un barrio que no disponía, sobre todo un barrio de personas pobres, cosa que hemos hecho mucho en Iberoamérica, ¿no? Ver la alegría que significa llegar agua donde no había, probablemente es de lo más emocionante que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias. Estamos con Ángel Simón repasando su trayectoria, aprendizajes de una vida dedicada a la gestión del agua y muy concretamente con su visión como presidente actual de Agbar. Agbar, siendo una empresa, un grupo de empresas vertebrada por la innovación y los avances tecnológicos, ¿cómo puede convertirse en una empresa líder y a la vez no perder su esencia, Ángel? Bueno, yo creo que somos líderes precisamente por la esencia, ¿no? Es decir, nosotros nacimos hace 155 años, ¿no? Ya este año hará 156, un 17 de junio de 1867, para llevar agua desde el acueducto de Dos Ríos a Barcelona. Barcelona se acababa de aprobar el ensanche en 1859, ¿no? El Plan Sardá, ese Plan Sardá del que todos en Barcelona nos sentimos tan orgullosos, que apoyamos y que queremos que siga siendo vigente en esta ciudad, ¿no? Y por lo tanto ya nacimos con ese compromiso que yo antes te comentaba con stakeholders. Por lo tanto es el nacimiento de un compromiso con la ciudad. No hubiera sido posible el Plan Cerdá si Aguas de Barcelona no hubiera estado en esos momentos suministrando agua, ¿no? Por lo tanto, este compromiso histórico es el que nos ha mantenido vivos durante estos 150 años, ¿no? Y es obvio que a lo largo del tiempo estos compromisos varían, ¿no? Y por lo tanto, como yo te decía antes, un compromiso con los stakeholders, pero un compromiso con la innovación, ¿no? Es decir, si hoy hay 4 líneas claves de actuación que para nosotros son la innovación, y dentro de la innovación, la digitalización. Hoy todo el mundo habla de la digitalización, pero la digitalización forma parte de esa innovación más amplia, ¿no? El segundo campo es el de la sostenibilidad. No se puede entender en estos momentos que no hagas un proyecto si no es sostenible, ¿no? Como yo te comentaba antes con las biofactorías, que es el proyecto clave de economía circular. Y tercero es la acción social. En estos momentos uno de los grandes problemas que tenemos es la desigualdad y por lo tanto las empresas en nuestro ámbito de actuación también tenemos que estar con la acción social, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene líderes, lo que nos mantiene vivos, que es este compromiso permanente.
Muchísimas gracias, Ángel. Pasaríamos después de este primer bloque un poquito de contexto y repasando la trayectoria de Ángel Simón, pasaríamos a hablar más de lo que es concretamente la innovación aplicada a la optimización del uso del agua, y hacía justamente hace unos momentos referencia a la innovación, Ángel. La investigación, la innovación, la transformación son algunos de los principales pilares de Agbar, y a su vez entendemos que la optimización de los recursos es indispensable en el ámbito de la gestión de agua, como comentabas hace unos momentos. En este sentido, vemos que Agbar es una empresa pionera en innovación y a la vez con ese firme compromiso, ¿no?, en la investigación. Uno de gran relevancia vemos que es el proyecto de reutilización del agua de boca en Barcelona. Nos gustaría que nos hablaras un poquito más de este proyecto, en qué punto está, cómo impactará en el día a día de las personas, Ángel. Bueno, nosotros creemos que este es un proyecto clave en Barcelona, porque hemos empezado nuestra conversación haciendo ese panorama mundial en el que las sequías van a ser cada vez más extremas, ¿no?, y más frecuentes, y también las inundaciones serán más extremas y más frecuentes, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en ese esquema es asegurar que la resiliencia de las ciudades puede aguantar estos fenómenos extremos que vamos a tener. Hoy todavía hay una lucha, que yo creo que es ficticia, entre los diferentes usos del agua, ¿no? Que si agricultura, que si energía, que si caudal ecológico, que si agua de boca, que es la que necesitamos en las ciudades. La reutilización nos tiene que permitir, el 100% de la reutilización, nos tiene que permitir separar todo esa lucha entre los diferentes usos y dejar a las ciudades como resilientes ante estos fenómenos extremos, ¿no? Por lo tanto, una reutilización al 100% te desvincula de la necesidad que tengas de lluvia, que es como estamos hoy en Cataluña. Necesitamos que llueva para que no tengamos que aplicar medidas mucho más severas después del verano, ¿no? Por lo tanto, la reutilización es la gran solución para las ciudades. Para llegar aquí, como tú muy bien has dicho, se han necesitado muchos años de investigación, muchos años de innovación para que esto esté disponible. Y la investigación y la innovación pues es en muchos campos, es decir, es desde el campo bacteriológico y vírico. Piensa que durante el COVID fuimos capaces de poner en marcha todo un instrumento para detectar el virus del COVID en el agua residual y, por lo tanto, anticiparnos para saber si la pandemia crecía o bajaba. Esto fue posible porque ya desde el año 80 estamos investigando en el contenido de virus en el agua, tanto potable como residual. Por lo tanto, las líneas de investigación, tanto en el campo epidemiológico como en el campo de la utilización de los recursos, como en el campo de la digitalización, llevamos varios años, bastantes, en los que luego los cruzamos para que este proyecto pueda ser factible. Es un proyecto que tenemos encima de la mesa, que, como te he dicho, es el que nos hace muchísima ilusión y creemos que es el proyecto básico para las grandes ciudades, en el que nos hace falta, pues finalmente, la aprobación administrativa del proyecto y los fondos, pues al final, o vienen de Next Generation o seremos capaces también desde la iniciativa privada de ponerlos encima de la mesa para que sean una realidad. Yo no tengo ninguna duda de que podemos tardar más o menos, pero que la reutilización será un hecho en nuestras ciudades. Hablabas de proyecto clave, ¿no? Y yo creo que lo has explicado muy bien. Entendemos que la apuesta por la innovación es determinante en el diseño concreto de este proyecto, y entendemos también, por lo que estás explicando, si nos lo pudieras acabar de aclarar, que supondría realmente un punto de inflexión en el paradigma de gestión de recursos actual, si realmente se llevara a cabo. ¿Es así, Ángel? Yo creo que en el tema del abastecimiento de agua a las grandes ciudades han habido momentos de evolución y han habido momentos de ruptura en la que ha significado un salto, ¿no? Tenemos una evolución constante. Yo diría que los momentos de ruptura claves en la historia han sido dos. El primero,
cuando somos capaces de clorar el agua y por lo tanto esto significa que ya es un agua sanitariamente aceptable y no hay un problema de transmisión epidemiológica en la distribución de aguas. Este es un momento de ruptura esencial. Tenemos otro momento de ruptura esencial cuando somos capaces ya de tratar el agua superficial de los ríos junto con el agua de mar. Y ahora el siguiente momento de ruptura. Digo momentos de ruptura en los que significa un avance no continuo, que eso siempre se produce, sino un momento de ruptura en el que avanzas un escalón más, va a ser la reutilización, ¿no? Y por lo tanto, por eso le llamo un proyecto clave, porque toda esta innovación que hemos llevado a lo largo de todos los años y de una manera continua, pues culminan en estos momentos de ruptura que se van a producir con la reutilización de las aguas. ¿Cree que la innovación en Agbar, por tanto, así como en cualquier empresa, es esencial para ser empresa líder y conseguir ese posicionamiento internacional? Iría perfectamente ligado con lo que acabas de comentar, ¿no? Es que no hay empresa sin innovación. Yo te he definido cuáles son los ejes principales de nuestro programa de actuación. Yo creo que en nuestro ámbito son indisociables, ¿no? Es decir, la innovación con la digitalización, la sostenibilidad y las personas es un triángulo indisociable de la acción. Yo te diría que esto, además, para cualquier empresa, es decir, cualquier empresa, en cualquier ámbito, por pequeña o grande que sea, la innovación tiene que ser constante. Y no solamente estamos hablando de innovación tecnológica, sino que también hablamos de innovación en la gestión o hablamos de innovación en la atención a las personas, ¿no? Yo también tengo claro que si estamos hablando en el ámbito de la ciudad, de la resiliencia, que es la reutilización, también en el ámbito de la atención a las personas, en el futuro tiene que haber un cambio, yo te diría que radical, en cómo se produce esta atención. Nosotros llevamos, el COVID ha sido en el COVID yo tengo que decir que nosotros seguimos suministrando agua el 100% todos los días, a todas horas y de calidad. Fue una gran preocupación. Nuestras trabajadoras y trabajadores realmente se comprometieron al máximo para que esto pudiera ser, pero fue un tiempo de aprendizaje. Nos permitió reflexionar sobre cómo en momentos extremos teníamos que hacer muchas cosas, y entre ellas la atención al cliente. Fue un momento extremo, estábamos todos en casa, la gente necesitaba atención, pero no podía ser una atención presencial. ¿Qué hemos aprendido? Pues nosotros llevamos 3 años modificando nuestra capacidad de relacionarnos con las personas, de manera que tenemos que hacer ese abanico amplio de que las personas puedan relacionarse con nosotros de la manera que ellos quieran. Si lo quieren de una manera presencial, porque hay gente que no quiere utilizar las nuevas tecnologías, pues tiene que hacerlo de una manera presencial y tenemos que ponerle a disposición los medios para que esto pueda hacerlo. Hay personas que probablemente español o cada una de las lenguas vehiculares de cada comunidad autónoma, probablemente porque vienen de otros lugares, se sienten más cómodos si lo pueden hacer en chino, en urdú o en cualquier otra lengua. También tenemos que proporcionarles que esto sea posible. Y si quieres nos vamos al otro extremo. Y el otro extremo, el otro día estuvimos en Alicante, en el que hemos hecho un cambio de imagen de marca que responda más a lo que hoy es la empresa, y hicimos la comunicación del cambio de marca en el metaverso, porque hay gente que quiere comunicarse en el metaverso. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a comunicarnos y a entendernos como quiera el cliente, de una manera humana, de una manera afectiva y sobre todo de una manera eficiente para responder a sus necesidades. Por lo tanto, cuando hablamos de innovación, hablamos de una innovación tecnológica, evidentemente, hablamos de una innovación de servicio, evidentemente, pero también hablamos de una innovación de la manera de hacer el negocio y de una innovación de cómo relacionarnos, ¿no? Hablamos de tecnología, hablamos de innovación. Otro punto más en este segundo bloque, ¿no? En la misma línea de lo comentado, vemos que Agbar apuesta por un modelo de crecimiento sostenible, y en algún punto lo has apuntado hace unos minutos, en el que las alianzas se tejen entre
distintos agentes y la rendición de cuentas con los grupos de interés pues es fundamental, ¿no? Desde este compromiso entendemos que se creó la Junta de Grupos de Interés, en este caso un órgano innovador donde se escucha activamente para poder pues entender qué iniciativas se deben llevar adelante desde la transparencia. Vemos que hubo un segundo encuentro en junio de 2022, estuvimos repasando el informe con el equipo para preparar la entrevista de hoy. ¿Y cuáles serían, Ángel, tus primeras valoraciones sobre este órgano y qué implicaciones pueden tener estos encuentros? Bueno, como yo te decía antes, y quizá una de las cosas en las que estoy más satisfecho es en el modelo de empresa en la que hemos hecho un eje central como modelo, ese compromiso con los distintos stakeholders. Lo que es razonable es que de las juntas generales de accionistas, que son obligatorias y por ley, si nosotros tenemos un compromiso con todos los stakeholders, que también hagamos una junta general de stakeholders, ¿no? Por lo tanto, la traducción de esta palabra inglesa, ¿no?, de stakeholders ha sido grupos de interés o grupos de relación. Por lo tanto, nosotros desde el 2021 hicimos la primera junta general de grupos de interés, ¿no? Y en el 2022 hicimos la segunda, en el 2023 haremos la tercera. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es decirles cuál es nuestro compromiso con ellos, con cada uno de nuestros grupos de interés, cómo ha ido el año en curso, pues como una junta general, ¿no? Cómo ha ido el año en curso y cuáles son tus proyectos para el siguiente año y para el futuro. Como es obvio, no solamente le explicas lo que tú tenías previsto y cómo lo has cumplido, ¿no?, con los KPIs, sino también les dices qué piensas hacer, y ellos te dicen si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Obviamente esto es una junta general. Nosotros lo que intentamos es, a lo largo de todo el año, escuchar a los diferentes actores, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra red de cátedras del agua con las diferentes universidades, por lo tanto ya tenemos una relación con todas ellas. Nosotros tenemos nuestra relación, como es obvio, con nuestros trabajadores, ¿no? Y por lo tanto en el mundo laboral también sabemos qué es lo que nos están pidiendo en formación, qué es lo que nosotros les estamos ofreciendo. Obviamente en la acción social, con esas más de 2.500 ONGs o instituciones con las que tenemos acuerdos a lo largo de todo el territorio nacional, también las escuchamos a lo largo del año y también vamos intercambiando. Pero la Junta General es donde lo pones todo junto, donde tú te explicas y rindes cuentas, que esto es muy importante, y donde ellos se expresan para ver si estás cumpliendo sus expectativas o no. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante porque nos ha ayudado muchísimo a mejorar nuestros compromisos como empresa y, a su vez, yo creo que también para ellos entender que nuestro objetivo es formar parte de esta sociedad en la cual estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel. Pasaríamos al tercer y último bloque de la entrevista de esta mañana al presidente de Agbar, en este caso muy ligado también a lo que es la formación en OBS Business School, programas de management, y donde siempre intentamos indagar o dar pautas sobre lo que puedan ser habilidades de liderazgo profesional, habilidades empresariales. En este caso, haremos preguntas en este sentido a Ángel Simón debido a su evidente larga y sólida trayectoria en este sentido, ¿no? ¿Cuáles han sido, vemos que has podido trabajar en diferentes países y diferentes culturas, lo comentabas también hace algunos momentos, ¿qué valores o lecciones has podido ir integrando en tu savoir-faire profesional, o algunas lecciones que puedas compartir con nosotros esta mañana, Ángel? Bueno, yo creo que diré cosas que todos sabemos, ¿no? Y yo te diré que efectivamente hay una tecnología transversal. Yo creo que hay algo que se mueve por todo el mundo de la misma manera, que en nuestro caso pues es ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento de cómo gestionar el agua, y por lo tanto los modelos matemáticos son universales, la digitalización es universal. Pero sí que hay un tema
que hay que aterrizarlo en cada una de las sociedades, ¿no? Y por lo tanto el alma, ¿no? En cada uno de los lugares en donde estamos hay que entender cuál es para que realmente tengas éxito, ¿no? Y por lo tanto en cada uno de estos sitios, en cada una de las personas que están ahí, te enseñan realmente cuál es esa alma y cómo tienes que aplicar ese conocimiento y tecnología general, ¿no? El valor de lo individual y la importancia de la atención al cliente, lo decías hace algunos momentos, la importancia de poner en el centro a las personas. Cuando buscas nuevos talentos a nivel empresarial, ¿cuáles son las habilidades, las soft skills que valoras más, que crees que debe tener un joven profesional de hoy en día? Bueno, yo entiendo que el conocimiento, por un lado, la universidad ha sido capaz de dárselo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en el conjunto de Akbar pues aproximadamente 18.000 personas, de las cuales 3.000 son tituladas, ¿no? De estos titulados, pues obviamente el conocimiento se les da, por supuesto. ¿Qué pedimos? Pues compromiso, que estén a gusto, que ellos hagan lo que quieren hacer, ¿no? Es decir, que vengan aquí porque realmente sienten ese compromiso, porque les gusta y sienten pasión por nuestro trabajo, ¿no? Es decir, yo siento pasión por lo que hago y todos mis colaboradores la sienten, y lo que realmente les pedimos es que sientan esa pasión, ¿no? Y que entiendan lo que estábamos comentando antes, que sirven a las personas y esa pasión la transmitan para que esas personas tengan lo mejor que nosotros podemos darles. Muchísimas gracias, Ángel. Para cerrar esta fantástica entrevista con el presidente de Akbar esta mañana en Onda Cero, en colaboración con OBS Business School, una última pregunta. Sabemos que habitualmente hace referencias literarias en sus redes sociales, en sus entrevistas. ¿Qué lectura considera imprescindible? ¿Cuál es un absoluto must en la vida de Ángel Simón? Bueno, yo creo que cada uno, como decía Italo Calvino, tiene sus clásicos, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que hay que leer a los clásicos, ¿no? Es decir, y mejor, cuanto más edad tienes, mejor entiendes a los clásicos, ¿no? Es decir, para mí la formación que ha sido clave ha sido toda la literatura latinoamericana, es decir, Borges, César Vallejo, Octavio Paz, para mí han sido unos grandes referentes, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, yo ya los he leído prácticamente todos, ¿no? Y como usted decía, yo cito siempre a Nicanor Parra, porque yo lo conocí personalmente, fue uno de esos personajes que a mí me maravillaban, ¿no? Es decir, porque yo podía hablar con él, porque estudió físicas, ¿no? En la Universidad de Cambridge, y luego se especializó pues en literatura inglesa, pero yo podía discutir con él perfectamente del teorema de Gödel, o podíamos hablar de un poeta visual como era Joan Brossa, al cual también conocía, ¿no? Hoy yo, por ejemplo, me interesa muchísimo pues literatura alemana, ¿no? Mi mujer, que tiene una editorial, ¿no? Está traduciendo libros en alemán que realmente nos ayudan a entender el momento en el que vivimos, ¿no? Una Europa que tiene que estar más unida que nunca, pero que Alemania sigue siendo central, ¿no? Hoy mismo pues La Vanguardia y otros periódicos están hablando de uno de estos libros que se titula Archipiélago, ¿no? Y es como pues la autora, que es alemana, ¿no? Inger Maria Malke, pues habla de toda la historia de España, ¿no? A través de una saga familiar en Tenerife, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante ver cómo conectamos pues Europa con España, con probablemente lo más alejado hacia el sur. Bueno, yo creo que estoy ahí en estos momentos. Muchísimas gracias a Ángel Simón por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Ángel. Hemos hablado de su amplia trayectoria como gestor en el agua, en la gestión del agua. Hemos hablado de innovación. Hemos hablado del proyecto clave de la reutilización del agua de boca, que parece que podrá llevarse a cabo a medio plazo. Hemos hablado de sostenibilidad, de innovación, de tecnología. Hemos hecho un tercer bloque también importante en todo lo que son habilidades empresariales y de management, habilidades de liderazgo profesional, con un cierre
un broche final literario. Muchísimas gracias también a Onda Cero y a OBS Business School por darnos esta oportunidad, y al equipo siempre que organiza estos encuentros directivos. Nosotros de alguna manera somos la cara visible, pero agradecer muchísimo al equipo que nos ayuda. Hasta muy pronto y muchísimas gracias. Hombre, gracias a vosotros, ha sido un placer. Nos vemos muy pronto, y a vosotros os emplazo al tercer encuentro directivo de 2023 en OBS Business School Onda Cero. Muchísimas gracias.